Lo que voy a presentar aquí es un fragmento de un proyecto grande que comenzó en el 2009 con la investigación de los manuscritos de Borges. Ese libro lo terminé en el 2017 y se publicó en inglés en el 18, en francés en el 19 y en español en el 21. Pero aparecieron un montón de cuadernos y manuscritos nuevos en el 19 y me los digitalizaron en la biblioteca de Michigan State en el 2020. Entonces, otro libro que está circulando ahí, Lo marginal es lo más bello, es Borges en sus manuscritos. Mayormente son ensayos posteriores a los del método Borges. Y ese material que apareció en Michigan State lo estamos estudiando con un grupo internacional y el equipo en Estados Unidos y el equipo en Mar del Plata sobre todo. Estamos trabajando con la relación entre los apuntes que tomaba Borges entre el 49, cuando pierde el miedo a hablar en público, y el 55, cuando se vuelve ciego para efectos de lectura. Durante esos 6 años se sabía que había dado clases y conferencias, algunas, tal vez 22, era el número que se barajaba hace unos años. Ahora sabemos que fueron más de 300 y que se ganaba la vida con eso. Entonces los cuadernos que tienen que ver con la preparación, la primera vez que iba a hablar de un tema, están en Michigan State y en Texas, y el equipo en Mar del Plata ha ido recorriendo archivos de diarios y archivos municipales y el Archivo General de la Nación, y han hecho la contraparte, que es la documentación en los periódicos, los anuncios en los boletines de las organizaciones, etcétera, etcétera, de lo que Borges iba a hablar, y a veces al día siguiente en el periódico o a la semana en una revista había un artículo sobre la recepción en el público. Entonces el número de 54 de Variaciones Borges que está circulando ahí, escogimos la foto ahí porque es el público. Tenemos de repente información sobre tal conferencia, hubo 168 personas que pagaron para asistir, etcétera, etcétera. Tenemos mucha información, todavía muy parcial, pero estamos reconstruyendo el comienzo de la fase oral de Borges, y obviamente esa etapa de su carrera se prolonga después de la ceguera, porque da conferencias sin poder ver los apuntes, da miles de entrevistas. Entonces la fase oral de Borges es como la segunda mitad de su carrera, y los materiales que estamos descubriendo son realmente nuevos y súper interesantes. Vamos a publicar un libro de unas 400 páginas en 2 años. Acabamos de conseguir permiso de Andrew Wiley Literary Agency, que no recomiendo tratar de trabajar con ellos, pero en fin, a veces es necesario. Lo que voy a hacer aquí es un recorrido rápido por lo que es el trabajo mío y el trabajo colectivo, y después concentrarme en los 2 manuscritos de un ensayo muy famoso de julio de 1951, del culto de los libros, y tratar de explorar un poco por qué escribe eso, por qué lo publica en un diario y qué marco histórico-político lo rodea. Porque, bueno, eso también estamos en el Centro Benedetti. Es interesante la relación literatura-ideología. Las posiciones de los dos fueron muy diferentes, pero los dos tuvieron mucho que ver con la política. Yo diría que el Borges
de 1951, que es el que voy a mostrarles un poco, aunque en el PowerPoint no van a ver directamente el asunto político. Yo diría que el Borges del 51 es un escritor comprometido, a pesar suyo, ¿no? Él odiaba ese rótulo y dijo en un prólogo famoso que yo no soy un escritor comprometido, pero bueno, en otras cosas, en el libro Lo marginal es lo más bello, hay un ensayo mío sobre el poema Página para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín del 54. Y ese es un poema netamente político, netamente antirrosista y antiperonista, ¿no? Es decir, que hizo investigación histórica para escribir el poema sobre el bisabuelo. Bueno, entramos en materia. El libro en inglés salió hace 4 años ya. Se tradujo al francés Sophie Campbell, que es una quebecoise que vive en París. Y la versión en español salió fines del año pasado. El traductor es un amigo de muchos años y es el albacea de Silvino Campo. Se habrán topado mucho con sus ediciones de los textos póstumos de Silvino Campo, y tal vez también se han topado con sus traducciones de Juan Rodolfo Wilcock y muchos otros. Ha traducido del francés, del inglés y del italiano. Entonces tuvimos que esperar un poco para que tuviera tiempo, y además, como es un tipo hiper minucioso, yo diría que la edición en español es mejor que la en inglés por 2 motivos. Primero, corregimos. Cuando vean los manuscritos de Borges entenderán por qué puede haber algunos errores de transcripción. Creo que corregimos la inmensa mayoría ya en la edición en español. Y lo otro, que en Ediciones Ampersand en Buenos Aires corrigieron mejor el contraste. Si comparan la edición en inglés con la edición en español, van a ver que la edición en español tiene un diseño un poco más nítido y mejor contraste porque son papeles viejos, ¿no? Es difícil tratarlos. Los estudios contemporáneos de Borges, yo diría que comienzan inicialmente con la publicación de las letras de Borges de Silvia Molloy, que murió hace poco en julio, y va a haber un homenaje a ella en Nueva York el próximo viernes de la semana que viene, que voy a ir. 79, después la publicación del Diario de Bioy en el 2006, 1700 páginas, y luego este libro de Rosato y Álvarez de anotaciones de Borges en los más o menos 1000 libros que donó a la Biblioteca Nacional cuando dejó la dirección de la Biblioteca Nacional, que había ocupado desde el golpe de Estado o la Revolución Libertadora en contra de Perón en el 55, y dejó 18 años después. No sé si Benedetti parece que también tenía la costumbre de hacer apuntes. Borges hacía apuntes, sobre todo pequeñas listas de página y comienzo de cita en la guarda posterior del libro. No subrayaba, no hacía comentarios marginales en los libros suyos o en los libros que le prestaban. Entonces, Rosato y Álvarez encontraron apuntes en unos 280 libros, y como hay unos 6, 8, 10 por libro, son varios miles de anotaciones de Borges, de las citas que después van a ser importantes para su repertorio. Tienen otro libro en preparación. Ellos son empleados de la Biblioteca Nacional Argentina,
Y eventualmente habrá un segundo tomo y luego un tercero basado en los libros que se donaron a la Biblioteca Nacional justo antes de la pandemia de Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo, que son 17.000 libros, y en esos 17.000 obviamente hay algunos con anotaciones de Borges. Si no han mirado en la página, el sitio web del Borges Center, se lo recomiendo. Tenemos un índice de la obra de Borges y muchísimas cosas más, mucha crítica, mucha información sobre la influencia de Borges en otros campos, en música y arte, y una sección que se llama Talks by Borges, que es el proyecto actual, ¿no? El tratar de descubrir cuántas, dónde, cuándo, para quiénes habló, y si esa es la primera vez, buscar los apuntes para esa primera conferencia. Él tenía la costumbre de repetir en provincia, viajaba muchísimo en autobús y en tren en esos años antes de la ceguera, y siguió viajando después de ciego. El joven cura Bergoglio lo invitó a Santa Fe fines de los 60 y fue en autobús hasta Rosario, cambió de autobús ciego y llegó a Santa Fe sin saber quién lo iba a recibir para hablar de poesía gauchesca. La base de ese proyecto fue un libro, 25 años de labor, publicado por el Colegio Libre de Estudios Superiores, que es donde Borges dio algunas cosas importantes. Nathaniel Hawthorne, el escritor argentino de la tradición, y algunas cosas más, pero van a ver que hay muchísimo material más. No es de los que el Colegio Libre se había fundado en el 31, después del golpe de Uriburu en contra de Irigoyen, y lo cierra Perón en Buenos Aires en el 52, sigue en provincia, entonces Borges sigue hablando en las sucursales, como también habla en la Asociación de Cultura Inglesa, en la Sociedad Argentina de Escritores y en varias otras cosas. Pero bueno, estos 20 cosas fueron un poco el comienzo de la investigación hace unos años. La investigación del equipo de Mar del Plata está en el sitio de la Biblioteca Nacional Argentina, y también hay un vínculo a eso desde el Talks by Borges en el sitio del Borges Center. Y como yo iba reuniendo manuscritos, eventualmente llegué a tener copias originales de ninguno, y copias y fotocopias y fotografías, etcétera, de más de 300. Hicimos una propuesta a Wiley para hacer 3 libros. Y no sé, no recuerdo si esos libros están circulando. Son grandes. No recuerdo si los metí. No, aquí están. Okay, hay 2 de los 3 aquí. Y son muy bellos por el trabajo de la diseñadora, la coautora. Entonces hicimos poemas y prosa breves. En el 18, a ver, ¿dónde es? No recuerdo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para avanzar? No está avanzando. ¿Ahora hacia atrás o hacia adelante? No, quería avanzar. Dale la ruedecita nada más, a ver. ¿Ahí? No. Está pasando hacia adelante, ¿no? ¿Podemos? Ya. Está hacia detrás. No. Ok. Entonces el segundo, ensayos, es muy importante porque trabajé con Mariana Issio, que tiene un hermoso libro sobre Alejandra Pizarnik, y trabaja en la Sorbona Nueva. Hicimos una edición crítica de 6 clases sobre Flaubert.
Es la primera edición crítica que se ha hecho de verdad sobre Borges. Si miran, no recuerdo si está ensayos entre los dos que traje, pero tiene 203 notas y es a veces así de texto y así de notas, ¿no? Como tendría que ser con Borges. A ver. ¿Cómo? La rueda hacia ti, creo. Oh, ok. Que yo lo estaba haciendo al revés. Ok. Entonces el tercero eran 5 cuentos, el dactiloscrito de Emma Suns y 4 cuentos manuscritos, y cada uno tiene transcripciones tipográficas que hizo María Celeste Martín. Y Martha Werner y otra gente que está en la avanzada de la cuestión de representación digital de manuscritos literarios, han dicho que el trabajo de María Celeste está muy en la vanguardia de lo que se está haciendo en ese campo, así que recomiendo mucho mirar con atención las páginas a la derecha, que son las representaciones digitales. Los cuadernos que vamos trabajando ahora, hay unos 20 en Michigan State a la derecha, incluyendo algunos manuscritos importantes, y los 5 que están en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas desde hace mucho rato. Creo que se compraron a Cecilia Ingenieros, a la hija de José Ingenieros. Ok, entonces a base de eso hemos comenzado a publicar cosas. El número 52 tiene 14 ensayos sobre apuntes para conferencias. El número 54, que está circulando en primera página, tiene 6 más y vamos a seguir. Hay mucho material ahí y lo que estamos tratando de hacer en esos estudios es dar idea de cómo son los manuscritos, pero no publicarlos, porque tuvimos que recurrir a Andrew Wiley para el permiso. Eso fueron meses y meses y meses y complicaciones, negociaciones muy complicadas. Ok, manuscritos de Borges publicados hay pocos anterior a esta labor. Una edición atroz del manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, perpetrada, como diría Borges, por Julio Ortega y Elena del Río Parra. El crítico peruano suele cofirmar cosas donde la otra persona hizo todo el trabajo. Así que sospecho que en este caso el trabajo perpetrado es por Elena del Río Parra, que no sabía hacer crítica genética, y es una vergüenza esa edición. El Colegio de México publicó. Antes de su muerte, el especialista más importante de Borges en Francia, Michel Lafon, hizo una edición de 2 manuscritos que había comprado la Fundación Martin Baudemer en Ginebra, el manuscrito del Sur y el segundo manuscrito de Clerno para Orbes Tertius. Él sabía que había un primer manuscrito, pero no pudo trabajarlo en esa edición. Yo tengo un ensayo que se llama Cómo escribía Borges, un cuento y un poema sobre ese primer manuscrito, en cuyo reverso está escrito poco a poco, muchas variantes, el famoso poema La noche cíclica. Las 2 cosas las escribió el mismo verano en la casa de veraneo Las Nubes en Salto, Uruguay, que era la casa de Esteraído, su prima hermana, casada con el novelista uruguayo Enrique Amorim. Y esos manuscritos, interesantemente, ya que estamos en un espacio uruguayo, están escritos en un cuaderno 33 orientales. Borges usaba mucho cuadernos escolares
a veces patrioteros, ¿no? Cuaderno Chacabuco, Lanceros Argentinos de 1910, cosas así. Pero las dos cosas escritas en el Uruguay las escribió en un cuaderno 33 Orientales. Otra cosa bastante mal hecha, el seminario, el curso sobre el budismo, que después va a dar en el libro escrito con Alicia Jurado, que es el budismo en los años 60. He visto, ahora hay escaneos mucho mejores que en esa edición que publicó la Academia Argentina de Letras, y los materiales que acompañan esos apuntes no son buenos. El libro mío nuevo, entonces todo esto, o la mayor parte de ese libro, son cosas que pude hacer solo cuando llegaron los cuadernos nuevos a Michigan State, ¿no? Es decir, que yo esperaba haber terminado mi fase manuscrito de Borges y llega un montón de material nuevo y no pude. Ok, entro en lo de hoy. Segunda sección, primera página, La Nación, el periódico argentino más viejo, fundado por Bartolomé Mitre en el siglo XIX. Y durante el peronismo, obviamente, uno de los diarios de la oposición, o de la oligarquía, como decía Evita, pero a diferencia de la prensa y del periódico Crítica de Natalio Botana, La Nación nunca fue intervenida, nunca fue censurada. Entonces, durante los años del peronismo, Borges publica mucho ahí. Y es un poco, llama mucho la atención, ahora que entremos en el ensayo del curso de los libros, pensar que la investigación que les voy a mostrar la hizo para un artículo de periódico y para una publicación en un diario. Y eventualmente el año siguiente se incluye ese ensayo en Otras Inquisiciones, que sale en el 52, pero en el momento de escribirlo no es ni conferencia ni parte de un libro, nada, es algo efímero que escribe para un periódico. Las 4 páginas del manuscrito de Michigan State pueden ver que la segunda página la cortó Borges por la mitad y que la 4ª página realmente termina hacia arriba y lo demás son como pequeños agregados y notas de pie de página o alternativas. Y yo les voy a mostrar en detalle, pero miren que la cantidad de cosas que en los márgenes izquierdos. Esas son las fichas de investigación que les voy a mostrar, ¿no? Artículo de diario. Yo creo que un poco impensable hoy. Segundo borrador, ya una semicopia en limpio, algunas tachaduras muy intensas. No sé dónde está ese manuscrito ahora. El anticuario que lo tenía a la venta me dejó sacar fotos y después lo vendió. Entonces, en esos casos uno no sabe quién compró, ni de dónde había venido. Yo tuve la oportunidad de capturar ese momento. Y noten que Borges escribe para La Nación, es decir, que es un texto que deja en la redacción del diario. No sabía escribir a máquina, pero si uno compara el tamaño de letra y de ese manuscrito con el anterior, es más o menos el doble en tamaño y también faltan variantes, faltan las fichas bibliográficas, etc. Es decir, que en Borges generalmente habrá habido, no es que existan ahora, habrá habido una primera versión como la que vamos a ver,
una segunda ya revisada con menos opciones y una tercera o una especie de copia en limpio que entregaba al diario o la revista en cuestión. Borges escribió un solo libro en vida, Evaristo Garriego, 1930. Es el único libro concebido como libro. Todo lo demás son colecciones, ¿no? Todo, desde Fervor de Buenos Aires hasta Los Conjurados, todo son recopilaciones de textos publicados en periódicos y revistas, con la excepción de Evaristo Garriego. Okay. Bueno, primera página, no hay mucho en el margen izquierdo, pero sí hay referencias eruditas. Es un ensayo sobre cómo llegamos a tener una especie de veneración por el libro, un culto por los libros, cosa que no existía en la antigüedad. Da ejemplos de Homero, de Pitágoras, de Sócrates y Platón, de los hebreos y de los musulmanes, ¿no? Y entonces el ensayo comienza con, digamos, la aceptación moderna, que todo, y la frase viene de Mallarmé, un texto de fines del siglo XIX, que todo existe para acabar en un libro, y después para explicar que no siempre fue así, ¿no? El ensayo es para explicar un poco cómo llegamos a esa veneración por el objeto libro. Y subrayo el hecho curioso que el que escribe esto, el señor Borges, no era escritor de libros como tal, pero sí tenía una relación importante con libros. Bueno, entonces las fuentes aquí, Mallarmé, un estudioso alemán de filósofos presocráticos, un teólogo alejandrino, uno de los evangelios y un pasaje que Borges hizo muy famoso de las confesiones de Agustín de Hipona, cuando ve a su maestro, al obispo Ambrosio de Milán, leyendo de forma callada, ¿no? Esa escena, los historiadores del libro y de la lectura citan siempre este ensayo de Borges, porque Borges es el que hizo célebre eso. Estaba en las confesiones, pero Borges es el que se fija en el hecho de que ahora tenemos lectura callada, que es una frase que había dicho ya en la supersticiosa ética del lector en el 31. Ahora tenemos lectura callada de poemas, dice. Bueno, el descubrimiento que él hace de esa escena en San Agustín es notable. Aquí está la escena, les muestro simplemente cómo son algunos de esos manuscritos para que vean que hay muchísimas alternativas y que está usando en ese momento las herramientas de la lógica formal, corchetes de paréntesis y ángulos y símbolos matemáticos para separar sus alternativas. En estos primeros borradores vierte sobre la página todas las alternativas que se le ocurren y el proceso de selección es posterior. Tal vez eso no es tan radical en esta página, donde comienza la escena, pero pasamos al principio de la siguiente, donde está hablando del hecho de que tengamos lectura callada de libros, es lo que es importante para escritores no solo como Mallarmé, sino Flaubert, Henry James, Conrad, James Joyce, 4 o 5 renglones de alternativas, y lo que está abajo realmente está en el margen superior de la página, el triángulo
negro es una marca geométrica que usa uno de muchos para marcar inserciones. Recordarán la nota final de Pierre Menard, autor de Quijote, que Pierre Menard llevaba sus cuadernos a las afueras de Nîmes para hacer alegres fogatas, y que, dice el narrador, los cuadernos, las características eran letra de insecto, hojas cuadriculadas, papel cuadriculado y peculiares símbolos tipográficos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de todo eso que había dicho en el 39 y que vemos en acción. La segunda página comienza la ráfaga de referencias en el margen izquierdo, y noten los temas. Yo creo que me voy a sentar ahí para poder ver la pantalla. Estoy complicando la cosa de la cámara, no sé, acabo de mudarme. El libro de Burke, ahí es un católico que escribió un libro sobre San Agustín y que hizo una edición de las Confesiones. Jámblico, uno de los inventores de la edición textual, y la referencia viene de la Enciclopedia Británica. H.J. Rose, A Manual of Greek Literature, y nota la página y dice, ojo, para sí mismo, dice al pie. Es una cosa que Rose pone en la nota de pie de página de su libro. Y después también un ensayo, un artículo de la Enciclopedia Británica de 1910 y 11 sobre manuscript, otra cosa de Rose, y una referencia a Luciano de Samosata, que está en el ensayo publicado. La tercera página es la más enloquecida en términos de la investigación. Así Palacios es el Huellas del Islam, el libro sobre San Juan de la Cruz, etc. La Sale es el traductor al inglés para misioneros cristianos del Corán, una edición, una traducción del siglo XVIII que después se siguió anotando. Borges tenía una de las tantas ediciones modernas de eso. Paul Deussen es un erudito alemán que consulta mucho a Borges sobre filosofía asiática, budista, hindú, etc. Y también para cuestiones teológicas y aquí filosofía del medioevo. Así que Deussen, una cosa que he notado es que las lecturas eruditas de Borges en este periodo se hacen mucho más en alemán que en inglés, ¿no? Se decía que leía más inglés que alemán, pero no. Los manuscritos dicen lo contrario. Y después hay toda una serie de cosas, Scholem, Seruyá, Bischoff y Deussen. Todo eso es sobre la Cábala, sobre concepciones hebreas de la letra, de los significados místicos o mágicos de la letra. Después Iamblicus, Bischoff de nuevo, Scholem, etc. Y luego Francis Bacon y un estudioso norteamericano o inglés, pero que escribió un libro en alemán sobre la ciencia de Francis Bacon, la Naturphilosophie de Bacon's Naturphilosophie, y una edición que consulta mucho Borges de Sir Thomas Browne, de Religio Medici. La cuarta página
vamos a ver en detalle, pero noten que arriba hay una referencia a Schopenhauer que termina en puntos suspensivos, queda sin espacio para seguir transcribiendo la cita en alemán. Hay referencias a Carlyle, a Léon Blois, vamos a ver eso. Un ensayo sobre la puntuación de la Enciclopedia Británica de 1910-11. La puntuación que es importante en el traspaso de la oralidad a la escritura, porque, y bueno, también en la época de la lectura oral en los conventos, porque marcaba fin de frases y pausas, y Manuzio después regulariza la puntuación en Venecia a principios del siglo XVI, es el tema de ese artículo. Y la referencia final a Clásicos Jackson es a la introducción del propio Borges a la Divina Comedia, a la edición que sacó Clásicos Jackson de la Divina Comedia con un largo prólogo de Borges que se puede encontrar ahora en el librito que publicó Espasacalpe, 9 ensayos dantescos. Pero aquí está citando a sí mismo o refiriéndose a la investigación que ya había hecho para esa edición que salió en el 49. Ok. Entonces, muchas cosas sobre edición textual, sobre puntuación, manuscritos, el paso del oral al escrito y el paso de la lectura oral a la lectura callada, ¿no? Son como centros de este texto. Las citas más notables son esta de Francis Bacon sobre la idea de que una letra no tiene nada que ver con el significado o con la cosa que se está refiriendo, y que sin embargo el alfabeto, aunque hecho de pocos elementos, es suficiente para abarcar todas las esencias y todas las formas, y que así constituye para Bacon parte de la metafísica que está explorando. Las muchas referencias a Gershom Scholem. Gershom Scholem ya para ese entonces estaba viviendo en Jerusalén. No se había proclamado la independencia de Israel cuando escribe Major Trends in Jewish Mysticism en el 47. Son conferencias que dio en Inglaterra inmediatamente después de la Segunda Guerra. Su hermano había un activista y intelectual comunista había muerto en Buchenwald. Entonces, Gershom Scholem es una figura que interesa mucho a Borges. Borges lo busca cuando va a Jerusalén y dice que el único motivo por el que aparece Scholem en su escritura es porque rima con golem en el poema El Golem, pero realmente hay mucho interés en lo que Scholem y Buber iban investigando en el misticismo judío. El texto de Léon Blois. Aquí pueden ver que la referencia es a Sur, número 66, página 76. Es decir, de nuevo es una autorreferencia de Borges. El ensayo en cuestión es El espejo de los enigmas, el ensayo sobre la epístola de Pablo, donde habla del hecho de que ahora vemos las cosas del mundo por un espejo empañado,
y que después de la resurrección veremos las cosas de forma clara. Traduce esta larga cita en el 40. Y la cita es muy notable. Viene de un libro de Blois que se llama, es de 1912, se llama L'âme de Napoléon, el alma de Napoleón. Y en el prólogo es un estudio de Napoleón, ¿no? Pero en el prólogo, Blois, que es un autor que Borges cita varias veces, un cristiano, un católico un poco torturado. Borges dice en ese ensayo que Blois quería ser un ortodoxo y era un hereje. Y el comentario final de Blois, que traduce Borges en el 40, dice que la historia es como un inmenso texto litúrgico donde los puntos y los valen tanto como los versículos o como los capítulos enteros, pero la importancia de ellos es indeterminable y profundamente escondido, oculto. Eso lo pone en un ensayo que de cierto modo es un ensayo de un escéptico sobre cuestiones de religión, ¿no? En el 40. Pero cuando vuelve a citar ese texto en este ensayo, en el 51, en medio de la serie de textos que escribe sobre la historia, ¿no? Y sobre el hecho de que la historia, los hechos secretos de la historia pueden solo cobrar sentido después. Menciona en el maravilloso ensayo El pudor de la historia, que está en el libro de ensayos, el manuscrito con el título Dos fechas, dice al principio que Goethe dice en el campo de batalla de Valmy en 1792, aquí y ahora hemos presenciado un momento decisivo en la historia del mundo. Y dice Borges irónicamente, y desde ese momento los gobiernos totalitarios se han preocupado de producir esos momentos decisivos en la historia, siguiendo el ejemplo de Cecil B. DeMille, ¿no? El director de cine de Hollywood que hacía grandes escenas con miles de extras. Y sobre todo, dice, en Italia, Alemania y la Unión Soviética, pero está pensando en lo que está pasando en la calle, en las calles de su ciudad. Entonces, cuando traduce esto de nuevo, a ver, vuelvo a esto un segundo, y dice, ¿cómo? No entiendo. Ok. Estoy tocándolo con demasiada fuerza, tal vez. Entonces, cuando llega a esta idea de nuevo, en el 51, ha dicho en una serie de ensayos que comienza con Nuestro pobre individualismo en el 46 y pasa por La muralla de los libros, El pudor de la historia, este ensayo, el escritor argentino a tradición, que se da como conferencia 4 meses después, y Destino escandinavo, que son los ensayos de Borges sobre la cuestión de si el destino se puede conocer y y de qué modo el destino individual se compagina o se inserta en la historia más pública.
y su posición en estos textos es muy escéptico con respecto a la posibilidad de la historia con mayúscula, ¿no? Entonces es muy interesante que esté citando dos veces en dos momentos políticos muy diferentes a Blois. La cita de Schopenhauer, que no tiene espacio suficiente para terminar de transcribirla en el margen superior de la hoja, por eso termina con un puntos suspensivos que apenas se ven, ahí parece que corté mal. La cita esta es maravillosa. Schopenhauer dice que, y nada de esto va al ensayo final, esto no sabríamos que estuviera pensando en Schopenhauer si no fuera por este manuscrito. Schopenhauer dice que en muchos casos es mejor tratar con libros, porque los autores de esos libros son insoportables, pero los libros no. Entonces, a pesar de que este texto es un texto escrito para publicarlo en un diario, los dos detalles que están en abajo muestran que, como está dando muchas clases y conferencias en este momento de su vida, está pensando en cómo diría en voz alta, en castellano, lo que está leyendo en otras lenguas, ¿no? Entonces, hay dos casos, entre paréntesis, de posibles versiones en español de las cosas de Schopenhauer, y esto es muy común en los apuntes para las conferencias. Y la última diapositiva que tengo es de una edición de Cartas y Pensamientos de Galileo, que ya para el 51 Borges lee con facilidad el italiano. Ha hecho esos ensayos dantescos, se recopilan en el libro muchos años después, pero está hasta leyendo una edición de Antonio Favaro de Pensamientos de Galileo, donde Galileo dice algo muy parecido a lo que había dicho Francis Bacon, pero diciendo que el mundo está hecho, es un grandísimo libro, el universo, pero que hay que poder leer los caracteres en el que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, y sin los cuales es imposible entender lo que dice, y que si no se pueden leer esos textos, esas figuras geométricas y matemáticas, estaríamos pasando por un oscuro laberinto, ¿no? Entonces, el ensayo esto está en la, a ver, ¿cómo vuelvo? Salí. Espera, que no sé dónde estamos. Ok. No, pero ahora Salió. Bueno, puedo hablar un poco. No importa. Ya. Entonces, la nota sobre Galileo está en la cuarta página en esa colección de cosas con rayas, posibles ideas adicionales. Y eso sí se incorpora al texto, pero el texto sobre Schopenhauer no. Ahora, ¿por qué digo que este es un texto político? No necesariamente llamaría la atención si no fuera por las circunstancias y por la serie, ¿no? Porque a veces uno puede deducir de
una serie de cosas, el significado no solo de cada fragmento, sino de un argumento más complejo. 4 meses después va a decir en el escritor argentino de la tradición que no hay ninguna obligación de que el escritor argentino hable de cosas argentinas. El manuscrito del escritor argentino de la tradición, que está en el apéndice del método Borges, deja clarísimo que es un texto antiperonista. Hay muchas cosas sobre que la lectura de la frase un escritor argentino tiene que escribir sobre cosas argentinas, en ese momento en la Argentina se leería como yo soy miembro de la Confederación General del Trabajo, la Asociación de Sindicatos, yo soy enemigo de Estados Unidos, yo soy gauchesco, yo soy comprometido. Hay una frase en una de las notas del escritor argentino de la tradición en contra de Sartre y en contra de la literatura comprometida. Y dice, es un alegato muy fuerte en contra del nacionalismo cultural y una autocrítica porque él mismo 20 años antes había contribuido a eso con sus textos criollistas y había sido compañero de ruta de Leopoldo Marechal, de Arturo Jauretche, había prologado un libro de Jauretche, de intelectuales peronistas. Hay un libro reciente de Mariela Blanco sobre la invención de la nación en Borges y Marechal, que muestra que están muy cercanos en los años 20 y muy enemistados y peleados en los 40 y 50. Eso se nota mucho en Adán Buenos Aires de Marechal, donde hay una caricatura muy cruel de Borges, de un ciego, un miope, y Borges habla bastante mal de sus ex amigos que habían llegado a ser peronistas en esa época. Sin embargo, en el libro de Mariela Blanco hay una nota muy conmovedora donde ella saca la información del diario de Bioy, que cuando Borges era el director de la Biblioteca Nacional en la calle México, una noche murió Marechal y lo estaban velando en la SADE, en la Sociedad Argentina de Escritores, que está al lado de la vieja Biblioteca Nacional, y Borges le dice a su segundo en la biblioteca, José Edmundo Clemente, están velando a Marechal aquí al lado, vamos. Y van a la SADE y no hay nadie, está el cadáver de Marechal solo, y se quedan gran parte de la noche allí con Marechal muerto, ¿no? Entonces es una relación tal vez conflictiva, pero finalmente importante para ambos. Ahora, del culto de los libros. Uno de los mitos peronistas es una frase, y hay un libro de Javier de Navascués de la Universidad de Navarra sobre esto. Es un eslogan, un lema político: alpargatas sí, libros no, que supuestamente se cantó en el 17 de octubre de 1945 y 6 y en las manifestaciones siguientes en la fecha más importante del calendario peronista. Entonces, hacer una defensa del libro en el periódico y hacerlo con este grado de complejidad y de investigación forma parte de un proceso, un alegato, ¿no?, de la necesidad de
de darle importancia a los libros. Ahora, es la frase Alpargata sí, libros no. Ya me alertaron varias personas que no está en los primeros testigos de las manifestaciones peronistas. Una de las supuestos testigos dice que es Alicia Jurado, el de las conferencias del libro que es el budismo, dice que oyó gritar esa frase desde su balcón cuando la horda peronista pasaba por la calle, ¿no? Es decir, que no tenemos necesariamente fuentes peronistas para una frase peronista. Podemos tener fuentes antiperonistas para una supuesta frase peronista, ¿no? Que es una situación compleja, pero este ensayo se inscribe claramente en la secuencia de textos donde Borges está diciendo que dándole importancia al individuo y no a la colectividad, como hace en nuestro pobre individualismo en el 46 y en varios textos posteriores, dándole importancia a la idea de que el significado de la historia tal vez no esté visible o no sea conocible en el momento, ¿no? Está muy en contra de la frase Goethe y estaría también diciéndole a sus contemporáneos en el 51, ¿no? Los grandes discursos que se hacen en el centenario de la muerte de San Martín y que los Perón celebran un congreso, abren un congreso en Mendoza sobre el significado de la nación. Y los liberales, los opositores, comienzan a rescatar la figura de Esteban Echeverría en ese momento, ¿no? Ellos hacen un contracongreso contra la celebración de San Martín, sobre Echeverría, un evento más callado en la Sociedad de Argentina de Escritores, pero Borges abre eso como presidente. Y claramente un texto como El pudor de la historia, donde dice que estas producciones de masas de gente en la calle son como las películas de Hollywood y no son indicios necesarios o auténticos de un cambio histórico real. En una versión de esto que parece que no llegó a ese llavero, hago la lista de todos los textos. Y en el 58, Borges publica un breve texto en la revista de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca, segunda época, que se llama El Simulacro, donde un mestizo en una de las provincias del norte se pone un saco de viudo y tiene una caja con una muñeca y hace que es Perón sufriendo por la muerte de Eva, y el breve texto de Borges, El Simulacro, dice, sí, pero tampoco podríamos decir que Perón es Perón y que Evita es Evita, ¿no? Es decir, que hay un grado en que los hechos históricos pasan a ser bastante inciertos, pasan a ser simulacros, y cuyo significado no nos es posible fijar en el momento. Bueno, eso era más o menos lo que tenía para decir. ¿Preguntas? Tengo otros 500 PowerPoints en la... Si queréis empezamos con las preguntas, llavero, ¿no? Pero... Porque una de las cuestiones que nos interesaba especialmente era precisamente la manera en la que
por un lado has recopilado esos documentos y por otro lado, cómo se analizan esos documentos, ¿no? Tirar lo que nos estabas comentando de cómo determinado texto, al observar el manuscrito, se nos aparece como un documento político que quizás sin toda esa génesis Sí. no podríamos entender. Bueno, por ejemplo, el manuscrito, las 6 páginas de apuntes para el escritor argentino de la tradición. Noviembre del 51, 2 grupos de 3 páginas cada uno, muy fragmentario todo. El texto que tenemos, hay un taquígrafo en el auditorio. La versión que tenemos es una versión mecanografiada a base de esa versión taquigráfica que se publica primero en cursos y conferencias en el 53 y después en Sur en el 55 y después en la segunda edición de discusión en el 57, ¿no? Pero es un texto oral, puramente oral, salvo esas 6 páginas. Ahora, las 6 páginas, además de todas las bromas de Borges sobre los miembros de la Confederación General del Trabajador y del Trabajo y la idea de que los nacionalistas culturales son personas que son como turistas en su país, que no lo conocen, son personas que viajan por el país como muy por encima. Tiene la famosa frase, tiene el indicio de donde saca la famosa frase sobre la falta de color local en los textos más importantes, y el ejemplo que da viene de Edward Gibbon, del Decline and Fall of the Roman Empire, y dice, Borges se equivoca famosamente y dice que la prueba de que Mahoma es árabe es la falta de camellos en el Corán. Que si Mahoma hubiera sido nacionalista cultural, hubiera llenado al Corán de camellos. Si hubiera sido Prosper Mérimée escribiendo sobre la España en Sevilla, en Carmen, o otras cosas, hubiera habido una proliferación de camellos. La cita ahí dice Decline, volumen 5 de la edición de Everyman's Library, tal página. La nota de Gibbon dice que Mahoma prefería la leche de vaca a la leche de camella. Es decir, que el salto imaginativo de Borges es muy interesante. Gibbon no dice que no hay camellos en el Corán, dice que Mahoma prefería la leche de vaca. Y la otra fuente importante en ese manuscrito, y lo comento en el libro, es una referencia a John Stuart Mill, A System of Logic. Y la página, el volumen y página al que se refiere es una página sobre falacias argumentales, sobre tautologías. Y eso aparece justo al lado de la cuestión si un argentino tiene que escribir sobre cosas argentinas, ¿no? Es decir, que los manuscritos permiten a veces recomponer de modo más complejo el argumento. También a veces nos dan indicios de citas que Borges traduce de las varias lenguas en las que lee, que vimos un poco de eso en el PowerPoint, pero que no necesariamente pone comillas. El cuento El hombre en el umbral, el cuento sobre la India británica y la lucha anticolonial en la India, comienza en el primer párrafo, termina en el primer párrafo diciendo que va a escribir ese cuento sin interpolaciones de Kipling. Y en la cuarta página de ese manuscrito
dice Barracks Room Ballads, tal página, y hay una interpolación invisible de un poema de Kipling. El final de El Inmortal, la frase, la discusión de los varios hurtos o intrusiones de Plinio, de Bernard Shaw, de Descartes, etc., en el documento de Joseph Cartáfilos. El narrador de ese cuento dice al final que Cartáfilos, siendo tal vez Homero, no es culpable de sus hurtos o intrusiones. Palabras despedazadas y mutiladas, palabras de otros, son la pobre limosna que le dejaron los días y los siglos. Esa frase es una traducción de una frase famosa de un prólogo de Joseph Conrad, ¿no? Es decir, que hay mucha cita invisible en la obra de Borges. Está trabajando mucho el repertorio de citas. ¿Qué más? Bueno, ya os toca a vosotros. Una cosa sorprendente realmente es de los pocos autores, creo, contemporáneos que tienen una revista tanto tiempo solamente para él. Variaciones Borges. Realmente nos decías, y todavía queda mucho por decir. A veces cuando planteamos investigaciones en el ámbito latinoamericano, decimos, no, este autor no, porque está muy trabajado. Está muy trabajado, está muy trillado, todo lo que se puede decir. No es el caso. Y es muy curioso, ¿no?, que nos decías, y todavía queda mucho por decir de Borges. Sí, y con todas esas cosas que van apareciendo, ¿no? De repente tenemos pistas de lectura. Y en los números esos, 14 ensayos en el 52, 6 más en el 54, y seguiremos. Los apuntes de lectura permiten que alguien, bueno, yo hice una tesis doctoral hace mucho antes de que ustedes nacieran, sobre Borges y Stevenson. Para eso recogí las 80 y tantas referencias a Stevenson, pero había que hacerlo manualmente, ¿no? Y no existía ningún índice, ninguna herramienta, y después había que buscar esas referencias y tratar de ver qué significaban. Ahora tenemos de repente indicio de eso sobre centenares, tal vez miles de libros leídos, ¿no? Y cosas muy precisas, porque dice, qué sé yo, devoto a Twain 53. Entonces uno tiene que buscar la edición exacta del libro de Bernard DeVoto sobre Mark Twain's America, y en la edición pre-1950 y la página en cuestión, y después pensar, bueno, ¿por qué estaba interesado en este párrafo? ¿Por qué estaba interesado de todo el enorme libro de John Stuart Mill? ¿Por qué ya le llama la atención esa definición de la tautología como falacia argumental, ¿no? Entonces, de repente, estamos ante la posibilidad de imaginar por lo menos la biblioteca, que no existe, digamos, los manuscritos se fueron a los cuatro vientos. La biblioteca, hay algunos libros en la Biblioteca Nacional, hay algunos libros en la Fundación Internacional, a la que nunca abre, y que no, de todos modos no abren las vitrinas cerradas con llave. Vicente Cervera pudo acceder a algunos de esos libros cuando esa fundación
se estableció en su sede actual, pero después tomaron la política de nunca abrir. Entonces Magdalena Cámpora, cuando estaba escribiendo sobre Voltaire para el número 52 de Variaciones, fue y le dijeron que no, y de ninguna manera se iba a poder ni siquiera ver el lomo de los libros de Voltaire para saber qué ediciones era. Tuvo que hacer todo el trabajo de investigación usando otras fuentes. Ahora, la revista, aclaro que yo no la fundé, la fundaron Iván Almeida y Cristina Parodi, dos argentinos que estaban en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Estaban muy aburridos. Y Cristina había hecho una tesis en la Freie Universität Berlin con Alejandro Lozada sobre Bustos Tomé, que ha publicado, nosotros publicamos un gran libro de ella, Borges vio en contexto, que es un diccionario enciclopédico a la obra en colaboración. En diciembre vamos a sacar una colección de los ensayos de Iván Almeida sobre Borges y la filosofía, la ilustre incertidumbre se llama. Entonces, cuando ellos se jubilaron 10 años después, me estuvieron buscando quien siguiera y yo fui la víctima. Y ya llevo 17 años o algo así con esta cuestión. Hay en otros ámbitos es muy común que haya revistas sobre un solo autor, ¿no? Hay una revista Post Studies, hay una revista sobre, existe Anales Galdosianos, ¿no? Y el Anales Cervantinos. Pero en el ámbito latinoamericano no ha habido esa tradición de revistas, digamos, monográficas sobre un solo autor. Si la revista se ha sostenido por tantos años y eso a pesar de que rechazamos 2/3 de los artículos que recibimos, es que siempre Borges está llamando la atención a algún estudioso de la filosofía o de la informática o de la física cuántica o del arte peruano precolombino, etcétera, ¿no? Borges es muy sugerente en muchísimos campos y también su obra es suficientemente compleja para que ¿no? Ha habido un número entero sobre Klein. El año que viene vamos a publicar un número entero sobre los textos de los años 20. Así que da para ese tipo de cosas, ¿no? Mariela organizó un número sobre la poesía, donde Vicente Cervera tiene un ensayo. Es un autor suficientemente complejo y variado, ¿no? Muy variado en sus lecturas y en sus temas. Y eso se ve también en los temas de las conferencias, ¿no? Si miran ese Talks by Borges o la versión en la Biblioteca Nacional, se van a asombrar de la cantidad de cosas que le pidieron que discutiera. A veces las instituciones hacían encuestas, entonces había mucha demanda por cuento policial, mucha demanda por literatura, poesía gauchesca, mucha demanda sobre cuestiones místicas. Entonces, se ve que si tenía que dar una clase sobre Francis Bacon o sobre el misticismo sufí o sobre el Buda, se sentaba a estudiar, ¿no? Estaba dispuesto a satisfacer las demandas del público, ¿no?
Susan Sontag dice que es el mayor lector de todos los tiempos, ¿no? En todas las lenguas. Y algo de eso es cierto, ¿no? La abertura a leer y después asociar, ¿no? Lo que vimos en ese PowerPoint, la manera de leer en 4 idiomas y sacar un repertorio de citas y a base de esas citas organizar un ensayo de 3 páginas, ¿no? De ¿cuánto? 15 centímetros de diario, ¿no? En varias columnas. Esa capacidad yo creo que es lo que llama la atención y también hace necesario que haya herramientas, ¿no? Yo estoy convencido de que es mucho mejor leer a Borges con la posibilidad de saber qué diablos está queriendo decir, ¿no? Es malo hablar mal de los muertos, pero Manuel Ferrer, un español que enseñaba en Irlanda, que había hecho una tesis doctoral en Yale y publicó un libro en Támesis que se llama Borges y la nada en el 76, donde dice que toda la erudición de Borges es falsa. No es así. Él dice que circuló por los muchos pasillos de la biblioteca de Yale, habrá circulado sin sacar los libros adecuados, ¿no? La cuestión es llegar al libro, al ejemplar necesario, a la frase o párrafo necesario. Pero Borges, yo diría, llevo años diciendo, y al principio la gente me miraba con desconfianza, pero yo he dicho desde los años 80 que aparte de, por ejemplo, la obra de Herbert Quain o el Quijote de Pierre Menard o la First Encyclopedia of Clun, que Borges no inventa casi nada. El problema es que relaciona muchas cosas, pone muchas cosas en diálogos inesperados. Entonces, eso es lo que hace desconfiar de su erudición, ¿no? ¿Por qué diablos en el cuento Historia del guerrero y la cautiva comienza con Croce citando un epitafio en latín de un guerrero lombardo y después pasa a su abuela inglesa que ve a una inglesa bebiendo la sangre de un caballo, los dos casos de traspasos de identidad que estudia que narra en ese cuento, y hay una nota ahí que dice Gibbon también transcribe este epitafio romano, ¿no? El epitafio donde los romanos de Ravenna celebran la heroicidad del guerrero lombardo que ha cambiado de bando, que ha ayudado en la defensa de Ravenna en contra de sus bárbaros. ¿Cómo diablos asociar una cosa mencionada de paso en Benedetto Croce, la poesía, a los 5 tomos o los 20 tomos en algunas ediciones de Gibbon? Hay que tener un buen sistema para manejar un repertorio de citas y una gran memoria.
¿no? Sí, estaba pensando. Ah, Es Funes el él, orgulloso, Pascual. no, no es exactamente Funes, porque, Porque es él, capaz él de mismo relacionar, dice, por efectivamente. ejemplo, cuando dice al pie, muchas veces dice así en mayúsculas, verificar, ¿no? Está inquieto consigo mismo. A veces busca 6 referencias para una sola cosa, ¿no? Es decir, pero sí es capaz de comenzar a ver conexiones. Y esas conexiones son creo que, fundamentales para su obra. ¿Qué más? Bueno, no sé si os ha quedado claro el sistema de trabajo con los manuscritos, porque nos comentabas antes de la charla, la dificultad para encontrar algunos de ellos. Porque en plena época de digitalización y de modernidad, yo pensaba que tú habías ido a manuscritos digitalizados. No, no, yo comencé a bajar imágenes de la red cuando algún catálogo de venta se publicaba, o cuando algún anticuario estaba queriendo vender algún libro, algún manuscrito. Después conocí a algunos de los anticuarios más importantes para los manuscritos de Borges y me dejaron sacar fotos. Yo que les dije, yo no soy comprador, no pierdan toda esperanza, pero sí estoy estudiando esto, a lo mejor puedo ayudarles a escribir mejores catálogos, ¿no? Y a conseguir copias de las cosas que estaban en bibliotecas. Pero la parte difícil fue con los coleccionistas. Porque los coleccionistas muchas veces tienen ese fetiche y no lo quieren compartir. Y a veces han gastado los manuscritos de Borges que llegan al mercado, los manuscritos importantes, pueden venderse por $400,000, ¿no? O 500. Un manuscrito muy menor se vendió en París hace 2 años, Cuentos del Turquestán, un artículo de la prensa, año 1926. Se esperaba en la subasta en París que eso valiera 2 o 3 mil euros, se vendió por más de 10. Un texto muy menor. Fascinante, yo tengo un artículo sobre ese texto, pero no es un texto canónico, Borges nunca lo incluyó en su obra. Entonces, el problema es cómo navegar con los egos y con la cantidad de recursos que tienen algunos de esos. Habrán visto que hay una nota final en el método Borges o en los agradecimientos, agradezco a un montón de personas. Una sola pidió ser reconocida como dueña de tal cosa. Todos los demás querían que yo dijera, los agradezco por su generosidad, sin decir quién tenía cada cosa. Y ese problema sigue. Les doy un ejemplo muy gracioso. Si me permiten un poco más de agua. El manuscrito que está en la Biblioteca Nacional en Madrid del Aleph es el manuscrito del Aleph que es el foul paper, el borrador inicial, muy caótico, que Borges escribe, le regala a Estela Canto, que probablemente ayudó eventualmente a pasar a máquina, y Borges estaba enamorado de ella y la llamaba Beatriz Viterbo y decía, bueno, el retrato de Beatriz Viterbo es un retrato muy cruel, ¿no? Está muerta, es una mujer frívola, divorciada, una mujer de sociedad. Estela Canto era una escritora comunista.
hermana de un filósofo, Patricio Canto, que escribió un libro en contra de José Ortega y Gasset. Manuscrito en el Aleph, el personaje Borges descubre que Beatriz Viterbo, ya muerta, tuvo relaciones con su primo hermano, Carlos Argentino Daneri. Manuscrito no dice primo hermano, dice hermano. Patricio, que era homosexual, y Estela, que era comunista, a ellos les encantaba escandalizar a la gente burguesa de Sur y compañía, diciendo que la mejor relación sexual que habían tenido era la que habían tenido entre ellos, ¿no? Pone ese detalle ahí en el cuento también, ¿no? Entonces, yo diría que los textos están llenos de pequeñas trampas, ¿no? Ayer en Murcia una italiana está pensando hacer algo sobre María Luisa Bombal. Sabemos que María Luisa Bombal es la mujer que le abre la puerta a Borges en Nochebuena del 38, la escena retratada en el sur, cuando el personaje Dalman sube la escalera y se golpea el frente y una mujer abre la puerta y grita con horror ante la sangre. Esa mujer era María Luisa Bombal, lo sabemos por Bianco, por una nota que está en Ficción y Reflexión. ¿Dónde está María Luisa Bombal en la obra de Borges? Hay que reconstruirlo, ¿no? Es decir, que cada pequeño dato de estos es una invitación a alguna especulación. Y a veces y a especulaciones obviamente hechas a base de datos, ¿no? ¿Qué más? Es como una labor detectivesca, Daniel, parece. Pareces más detective que filólogo. Bueno, pero las dos cosas van juntas. Abel Hakan, el Bokhari muerto en su laberinto. Los dos detectives que van a querer solucionar el crimen de Abel Hakan y de Said en Cornwall varias décadas antes. Uno es matemático, ha escrito algo sobre el teorema de Fermat, que el matemático francés no tuvo espacio suficiente para glosar en el margen del libro que estaba estudiando. El teorema de Fermat tiene que ver con si hay o no otra suma de números primos, además de 3 al segundo grado más 4 al segundo grado igual a 5 al segundo grado. Eso estuvo sin solucionarse por varios siglos. Entonces se llama nada menos que unwin, el no ganar, una clara, existe como apellido, pero está pensando en teoría de juegos y los zero-sum games y los non-zero-sum games. El otro se llama Dunraven, Dun, negro, Raven, cuervo, poeta Edgar Allan Poe. Los dos están aburridos, cansados de una vida sin aventuras. En la tercera semana de junio de 1914. ¿No? Borges no dice nada más. Pero todos saben que últimos días de junio de 1914 se asesinó al archiduque Habsburgo en Sarajevo y unos meses después se declara
la Primera Guerra Mundial, y esos dos jóvenes no van a aburrirse de una vida sin aventuras, ¿no? Pero es decir que a veces es un poco como alpargatas no, libros, alpargatas sí, libros no en este texto, ¿no? A veces hay, o en el pudor de historia, decir los gobiernos totalitarios, paréntesis, sobre todo Alemania, Alemania, Italia, Rusia, sin decir Argentina, ¿no? Esos pequeños hiatos, el lector aprende a llenarlos, ¿no? Y sí, acepto la cosa. Elida Lo es la gran pionera de la crítica genética en el mundo hispanoamericano. Dijo cuando yo estaba averiguando sobre los originales de Onetti que estaban en Avenida América en Madrid, ahora están en la Biblioteca Nacional Uruguaya, dijo que yo era un sabueso literario y sí, digamos, me gusta. Y me gusta hacer cosas imposibles, ¿no? El objeto archivo Borges, puse archivo digital Borges al principio, no hay un archivo Borges, ¿no? Pierdan toda esperanza de poder ir a un lugar como este o a su correlato en Montevideo y poder ver la biblioteca y los originales de ese autor. Mucho menos ahora que cada fragmento de papel que llega al mercado puede valer, ¿no? Una cosa insignificante puede valer 10.000 euros, un manuscrito mayor, $500,000, ¿no? Es imposible hacer colecciones ahora. Entonces, sin embargo, bueno, obviamente se puede. Se puede con un poco de insistencia y paciencia. Y yo sé qué es lo que queríamos contar del Aleph. Bueno, entonces el manuscrito que conocemos está en la Biblioteca Nacional de Madrid porque Estela Canto, vieja, pobre y alcoholizada, necesitaba venderlo. Le pidió permiso a Borges. Borges dijo que sí, lo vendió en Sotheby's, lo compró la Biblioteca Nacional. Hace como 3 o 4 años, un anticuario en Buenos Aires me escribió un mensaje diciendo si yo estaba en mi computadora. Y le dije, bueno, puedo ir para allá. Y me dijo, me han dado 20 o 30 minutos para tasar algo que está en una pared y necesito tu ayuda. Entonces, durante esos 20 o 30 minutos, comenzó a mandarme fotos de un marco así de grande, portada del Aleph, copia en limpio del cuento, foto de Borges. Copia en limpio, muy pocos cambios, ¿no? Versión casi final, ¿no? Es un poco como esa versión para la Nación. Esta habrá sido la versión para Sur de el Aleph, que se publicó en Sur en el 45, más o menos la misma semana que se suicidó Hitler, dicho sea de paso. Y el motivo por el que ese anticuario tenía que tasar el manuscrito era que la justicia argentina estaba embargando los bienes de un banquero acusado de fraude que se había huido del país. Entonces, había muchos objetos, tenía Picassos y otras cosas. Después supe quién era y leí los artículos
que de sus años de gloria unos años antes, cuando había estado casado con una modelo y había artículos frívolos en las revistas de hogares, etc. Y este tipo tenía el fetiche, ¿no? Algo absolutamente inútil para este tipo de trabajo, una copia en limpio, con fotos, con una portada, con un marco, ¿no? Pero ese es el tipo de documento que puede valer $500,000. El manuscrito de la Biblioteca Nacional de acá se vendió por mucho menos, ¿no? Las copias en limpio firmadas y fechadas valen mucho más que estas cosas difíciles de leer, ¿no? Lo que quieren esos coleccionistas es una cosa bonita firmada por Borges no, hay gente que colecciona firmas, ¿no? Coleccionan también fotos firmadas por actores o por políticos, ¿no? Entonces el mercado ha distorsionado mucho ese tipo de la circulación de ese tipo de texto. Pero bueno, usualmente si uno insiste bastante, si fulano dice, yo tenía ese texto pero lo vendí, puedo pedir permiso a fulano, y la otra persona dice que sí, y le escribes, muchas veces va a dejar acceder. Si queda claro que es por un trabajo de investigación, eso no afecta el valor del objeto, e incluso tal vez lo encarezca, ¿no? Si hay algún documento misterioso que resulta ser clave para algo, y el coleccionista no necesariamente sabe qué es. Pero bueno, recomiendo tratar de no entrar demasiado en la cosa comercial, ¿no? Yo he tenido uno me ofreció ser su representante en Estados Unidos para bibliotecas y que me iba a pagar el 30%. Y le dije, lo siento mucho, yo soy un profesor de literatura y un estudioso y no estoy aquí por el negocio, sino por los papeles. Y me dejó sacar fotos de algunas cosas, pero había otras que no me dejó, ¿no? Supongo que si hubiera aceptado su oferta, me hubiera dejado sacar más fotos, ¿no? Y hubiera podido tocarlas, digamos, traficar, pero bueno, ya no. Le agradecí mucho y nunca había estado en una situación tan incómoda. Bueno, madre mía, nos ha pasado el tiempo volando. Ahora sí tenemos que terminar. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer escucharte. Nos ha retado quizá demasiado. Creo que nuestras investigaciones serán más modestas en el campo en el que trabajemos, en el que trabaje cada uno de los que están hoy aquí. Ya te he comentado que buena parte de los que están ahora frente a nosotros pues están preparando también sus trabajos fin de máster, así que bueno, modestamente pero intentaremos imitarte. Hay archivos más fáciles, sí, ¿no? Esperemos. Muchísimas gracias, Daniel. Sí,